Nació en San Sebastián hace ahora 42 años, aunque su familia es originaria de la localidad de Cesures. Casada, sin hijos, actualmente es telefonista del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. Antes lo había sido también del antiguo Hospital Provincial de la capital gallega, en Conxo, del arquitecto Marcide de Ferrol y del Hospital Xeral de Vigo. Ella, su madre y su hermano dejaron el País Vasco obligados tras el asesinato de su padre a manos de ETA. Nuestra invitada tenía entonces tan solo 9 años. Doña Mercedes Barreiro, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenida. Su padre, taxista en Pasajes, fue, como decíamos, desgraciadamente asesinado por ETA en septiembre del año 1978. Se lo llevaron del garaje de su casa en donde estaba lavando su vehículo después de un largo viaje a Valencia, creo, y tras 3 días de secuestro apareció acribillado a balazos. Sí, como bien dices, pues eso, venía de un viaje largo y la costumbre de él era siempre lavar el vehículo, el coche con el que había ido a hacer el viaje. Y nada, se echó una siesta y hacía muchísimo calor, yo eso sí que me acuerdo, y nos dijo a mi hermana y a mí, bueno, pues después de que lave el coche y tal, los llevo a la playa. Bueno, pues resulta que se fue a lavar el coche al garaje. Y justo al lado de nuestro garaje donde trabajábamos, donde teníamos la empresa, había un bar. Y en ese bar estaba mi tío también tomando algo, pero no sabía nada. Entonces, cuando mi tío vuelve al garaje, ve la manguera tirada, el cubo, y dijo, uy, ¿aquí qué pasa? Entonces, sospechó que mi padre lo habían llamado para hacer una carrera, un viaje, pero nada más, ni se preocupó de nada más. Y a partir de ahí, pues ya, 3 días, no aparecía en casa, mi madre ya se lo sospechaba. Y a los 3 días llamaron diciendo dónde estaba, que estaba en un monte, asesinado, que lo habían asesinado. Imagino que por su similitud, cuando posteriormente se produjo el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, ustedes volverían a revivir la desgracia que vivieron con su padre, ¿no? No, es que esto se revive siempre. Es que ya no es que sea Miguel Ángel, es que es Miguel Ángel, es que es el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Y es que por mucho que quieras olvidar, es que es imposible. Lo digo por lo del secuestro. Y lo del secuestro, es que lo del secuestro es que además, a ver, en el secuestro de Miguel Ángel evidentemente fue terrible, porque fueron unas horas que cuando yo estaba trabajando en el hospital ese día de mañana, y vino la supervisora para decirme, pues eso, que íbamos a hacer un minuto de silencio, y dije yo, pero yo le dije, sí, de verdad, es que está muerto seguro, porque bueno, yo es que lo sabía con anticipación, pero no porque lo supiese seguro, pero es que es lo que yo sospechaba, porque es lo que nos había pasado a nosotros realmente. 3 días y cuando ellos deciden y quieren... Lo ejecutan, como dicen ellos. Lo ejecutan, sin más. Llaman y ahí está. Está claro que su regreso, el de su madre y el de su hermano a Galicia, fue algo forzado por esta muerte de su padre, pero creo que no contentos con la salvajada que habían cometido ya con su padre, la violencia, las amenazas a su familia continuaron. Igual. Mis tíos se quedaron allí con la empresa, porque evidentemente no podíamos vender así todo sin más, ellos seguían trabajando. Entonces, mi madre, mi hermano y yo nos vinimos hacia Galicia. Entonces se quedó allí mi tío y padrino, que fue que después, posteriormente me crió, mi otro tío, que todos estos son hermanos de mi madre, y efectivamente, cuando ya se iba a jubilar mi tío, pues se decidió vender la empresa para que venirse a Galicia, a su tierra, a descansar. Entonces, cuando los choferes que estaban en la empresa se enteraron, pues lo primero que dijeron, a ti te va a pasar lo mismo que a tu cuñado, porque nos vas a dejar sin trabajo, porque eres un hijo, porque eres tal, y te va a aparecer el coche quemado, y cualquier día vas a aparecer como tu cuñado, y como nos dejes sin trabajo, y claro.
Y efectivamente un día a las 2 de la mañana mi tío cogió todo, arrancó para Galicia y no volvió. Y como sucedió con las miles de personas que han tenido que marcharse sí o sí del País Vasco, sí. más de 200.000 exiliados, podríamos decir, tuvieron que malvender o vender rápidamente las cosas y poner pies en polvorosa. Efectivamente. De hecho, cuando fue el entierro de mi padre, de noche, toda la noche hicimos el viaje hacia aquí, porque mi padre está enterrado aquí, y toda la noche de camino para aquí. Que creo que fue, por cierto, uno de los recuerdos más desagradables de su vida. Desagradables. Que el propio camino viaje. para mí fue horrible, horrible, todo el camino horrible. Dicen que los niños borran con mayor facilidad los recuerdos trágicos, pero en su caso no es así. No, para nada. Dicen que los niños a los 9 años, 11 años que tenía mi hermano, que se olvida, no, es más, es que se queda ahí, es que no se va y es que se queda ahí y por mucho que uno quiera, se reviven más cosas, porque cuanto más mayor eres, más te vas dando cuenta de las cosas que ha pasado tu madre sola y que tú en ese momento no eras consciente de lo que estaba pasando realmente, porque era una niña. Efectivamente. La vida de su familia, como decíamos, cambió por completo Radical. Cuando los terroristas acabaron con la vida de su padre, pero ¿se ha sentido usted suficientemente apoyada como víctima por los sucesivos gobiernos? Nada. ¿O por la Asociación de Víctimas del Terrorismo? A ver, por nadie. De hecho, mi madre no aparecía como víctima del terrorismo en el Ministerio del Interior hasta que un día llegó un íntimo amigo nuestro, guardia civil retirado ahora mismo, que está en Madrid, íntimo amigo de mi padre, y nos vinieron a hacer una visita porque nos habían perdido el rastro desde que fue lo de mi padre, nos habían perdido el rastro. Entonces se puso en contacto con mi madre a ver cómo estábamos y vinieron a visitarnos. Entonces le preguntó a mi madre, pero tú no estás en la asociación de víctimas. Entonces nosotros ni sabíamos que existía la Asociación de Víctimas del Terrorismo, no sabíamos nada. Y fue aquí en Galicia, y fue aquí, con nuestra buena amiga y Fina Saavedra. Gracias a Fina sí que nos hemos conocido muchísimas víctimas, no nos conocíamos, es que ni siquiera sabíamos que había tantas víctimas aquí en Galicia, porque es que ni lo sabíamos. Y por los gobiernos absolutamente ninguno, o sea, es que ninguno. Y es más, muchas informaciones de las que tenemos ha sido a través de ustedes, los medios de comunicación, porque el juicio de mi padre, celebrado va a hacer 5 años, nos hemos enterado por los medios de comunicación. Ahora vamos con el juicio, pero ¿recibieron ustedes alguna indemnización por la muerte de su padre? La indemnización oficial que recibió mi madre en aquel tiempo, pues no me acuerdo cuánto le había quedado por viudedad que le había dado el gobierno en aquel momento. Pero nunca apoyo psicológico. Su madre tuvo que sacarle a usted y a su hermano adelante. Nos tuvo que sacar adelante. Mi madre no sabía, o sea, no había trabajado porque no había tenido necesidad de trabajar. Se vino a Galicia, nos vinimos a Galicia sin conocer absolutamente a nadie, porque no teníamos aquí a nadie, sin ayuda de nadie. Se tuvo que meter a ayudar a enfermitos a trabajar de noche. Nosotros solitos íbamos al cole, yo un día me había perdido, yo estudié en la enseñanza, todo el EGB, y yo recuerdo que me había perdido, yo no sabía después volver del colegio a casa, y yo me perdí, porque no sabía, yo no conocía nada de aquí, ni nadie, y mamá pues eso, pues un poquito, pues nada, pues, y entonces ya le digo, es decir, cuando llegamos, pues eso, no sabía ni que existía la asociación, y mi madre ni siquiera estaba en la Asociación de Víctimas del Terrorismo, no aparecía como Asociación de Víctimas del Terrorismo. Lo decía usted, hace 5 años tuvieron que pasar por otro de los malos tragos que pasan muchas víctimas del terrorismo, que es acudir a una sala del tribunal cuando juzgan, en su caso a los asesinos de su padre, verles la cara, etcétera, etcétera. Bueno, verles la cara a alguno de ellos, porque uno de ellos creo que todavía está en búsqueda y captura a día de hoy, ¿no? Sí, el comando que asesinó a mi padre era el comando Iparraguirre. Tristemente conocidos. Exactamente, anticapitalistas que le llamaban y demás. Entonces, cuando había sucedido lo de mi padre en el año 78, a los 2 años siguientes fue muy rápido, los cogieron enseguida, pero 2 del comando los cogieron. Y a los 2 años, como en aquel tiempo no había la ley Parot ni nada, salieron. Bien,
nosotros en aquel juicio no nos presentamos. Tampoco nos llamaron, ni nos enteramos. También se enteró mi madre por las radios, es que tampoco nos enteramos de nada. No, sí, ahora estamos descubriendo estos días por distintos programas de televisión, de radio, etcétera, y por la prensa, que muchas de las víctimas del terrorismo no fueron avisadas ni siquiera como testigos en los juicios de los asesinos de sus familiares. Nada, nada. La Fiscalía no actúa, nada, nadie nos avisa. Y si pasa el juicio, pues porque te has enterado por algo, pero es que no sabíamos nada. Y hace 5 años el juicio contra el autor material de la muerte de su padre, que se fue prácticamente de rositas, ¿no? Y se marchó de rositas, porque estaba viviendo en México a costa de nuestro dinero, de todos los contribuyentes, y se vino a Francia, y en Francia lo cogieron. Y lo extraditaron. Lo extraditaron porque estaba en busca y captura. Bien. Nos mandan, nos llaman, nos busca la policía local de Ames, que yo vivo en Bertamirans, la policía de San Sebastián, y nosotros ni sabíamos por qué era. ¿Cuál es? Que entramos en internet y vemos que es que habían cogido al asesino de mi padre. Bien, por 3 días tuve que llamar a la FINA, y gracias que FINA me dio el teléfono de los abogados de la asociación, por 3 días no nos podemos personar en la causa. Por 3 días. FINA, para que todos ustedes lo recuerden, y que además estuvo con nosotros en su día, es la exdelegada de víctimas del terrorismo en Galicia, de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Efectivamente. El asesino de su padre fue condenado por encubrimiento y, como ya había pasado parte de la pena en prisión preventiva en Francia, como decimos, estuvo muy poquito tiempo en prisión y salió a la calle. En diciembre, o sea, se echó 4 meses en prisión y ya salió. ¿Qué pensó usted hace unos días cuando vio a esos 3 encapuchados de la banda asesina ETA anunciando que iban a dejar de matar? Mentira, otra más. Porque si ellos van a dejar de matar, que se desencapuchen, como digo yo, que saque la cara. Por cierto, no sé si coincide usted conmigo en el siguiente planteamiento. La noticia se ha sobredimensionado de una manera pasmosa porque, como dice usted, ni se han quitado la capucha, ni se han entregado a la justicia los que están en búsqueda de captura, ni han revelado dónde están las armas, los zulos, los arsenales, ni tampoco han pedido perdón, ni han hecho un acto de contrición que sería prácticamente imprescindible, y sobre todo no han renunciado, ni muchísimo menos, a sus objetivos políticos porque están en las instituciones. Efectivamente, 104 ayuntamientos están ellos gobernando, y San Sebastián y la Diputación de San Sebastián, con todo lo que conlleva económicamente, que es muchísimo. Entonces, en principio, yo no me creo nada, porque, como bien dice usted, armas no han entregado. ¿Dónde están esas armas? Tampoco lo sabemos. Entonces, si ellos dicen que, como han dicho en el comunicado, que ya no van a matar, entonces, ¿por qué no entregan las armas? ¿Para qué quieren esas armas si las tienen en los zulos escondidas? ¿Por qué salen encapuchados a decir un comunicado de que aquí ha venido la paz? Ni siquiera hay, por lo tanto, garantías de que vayan a dejar de matar después de 43 años haciéndolo. Hombre, eso es lo que todos queremos, en realidad. Y las víctimas, lo que queremos, en realidad, es que ya dejen de matar. ¿Pero han jugado los políticos más con ese deseo que con la realidad? Quizás sí. Sí, sin duda, sin duda. Sabemos que todos han negociado, evidentemente, pero bueno, no a estas cosas tan evidentes que se les han dado a ayuntamientos, que se les ha dejado hacer y meterse en las instituciones, que ellos siguen acampando por sus anchas, no a esto, pero bueno, a ver, sí, eso sí que, en eso tiene toda la razón, pero eso, que yo no me creo nada de lo que ellos dicen, nada, absolutamente nada. Hemos visto estos días, como decíamos, a muchas víctimas, las hemos escuchado, hemos conocido su parecer sobre esta tregua, sobre este anuncio de cese de la violencia o de los asesinatos. Sé que fueron días, los primeros sobre todo después de esa noticia, muy tristes, muy desesperanzadores para las víctimas, pero ahora las encuestas parece que dice que los ciudadanos, o gran parte de los ciudadanos, no han picado ese anzuelo
en el que querían que picásemos tanto el gobierno socialista como los propios etarras, ¿no? No sé, se oye de todo, yo oigo de todo, ¿eh? Yo oigo de todo por todos los sitios. Yo oigo a gente que dice que, a mí de hecho me han dicho, estarás contenta por el comunicado. Hombre, no, contenta no. Estoy contenta, a ver, que lo que vuelvo a decir, si los que más queremos que haya la paz y que venga la paz y que no se vuelva a matar somos las víctimas, es que eso está clarísimo. Le entiendo perfectamente. Pero contenta no, porque las armas nos las han entregado, porque están en los ayuntamientos, porque es que siguen acampando a sus anchas, porque cualquiera va ahora a pedir algo al Ayuntamiento de San Sebastián, porque es que encima, si es que le han vetado a Rosa Díez el otro día a ir al Ayuntamiento de San Sebastián, pero es que ¿de qué estamos hablando? Es que no. No sé si a usted, por cierto, ya que hablamos de los políticos, le causa tanta repugnancia como a mí ver al señor Lehendakari Patxi López reunirse con ciertos individuos de esa cosa que llaman Bildu y después de las sonrisas, del encuentro, etcétera, escucharle al individuo portavoz de la cosa Bildu decir que se ha hecho mucho daño por ambos bandos, como si esto fuera una guerra, y que es el momento de empezar a resarcir a las víctimas de los dos. A mí me provoca ya, es que ya no sé qué palabras decir. ¿Por qué? Yo no he vivido una guerra. Si es que yo no estaba en ninguna guerra. No, ni usted ni nadie. Es que yo no la he visto. Como ellos dicen que había el conflicto. Es que no había ningún conflicto. Es que ellos cogían las pistolas y mataban y nada más. O sea, no sé si su padre llevaba en el guardamaletas del coche lo que utilizan ellos, lanzacohetes, claro, pistolas, ametralladoras. Es que, claro, no llevaba nada. Él vivía de su trabajo, de su taxi, de ayudar a la gente y de llevarlos a donde les decían y nada más. Es que nada más. Y como mi padre, pues todo el mundo. Entonces, yo es que no, es que ahora vamos a ser nosotros, si es que al final vamos a ser nosotros los malos y ellos van a ser los buenos. El otro día veía un programa de televisión a un grupo de víctimas y decían, no, si al final vamos a tener que pedir perdón nosotros. Perdón nosotros por algo que no hemos hecho. Siempre me ha parecido, doña Mercedes, más que loable, casi sorprendente, que después del asesinato de más de 900 personas, taxistas, ciudadanos de a pie, de las fuerzas del orden, de niños, etcétera, no se haya producido ni un solo acto de venganza por parte de los familiares de las víctimas. ¿Eso qué es? Precisamente que la diferencia entre un etarra y ustedes es que ellos son asesinos, llevan pistola y matan y ustedes no. Pues puede ser. Pues o sí. las personas tienen un límite y usted cree que va a ocurrir algún día algo parecido. Hombre, no. Si no, entonces sí que ya entraríamos en una guerra y en un conflicto en el cual no debemos entrar para nada. Se lo digo porque hay que tener mucho aguante para que después de uno de estos juicios que no voy a calificar, le ponga a usted al asesino de su padre viviendo en el piso de abajo. Evidentemente. Y uno de los asesinos de mi padre cuando fue el juicio se sentó detrás de mí. O sea que es que yo creo que como no estamos, que no nos han enseñado como a ellos, a asesinar por asesinar, a matar por matar, y a eso, pues es por eso que yo creo que las víctimas no tenemos esa venganza dentro de nosotros. La única venganza que tenemos y que todas pedimos son las penas íntegras que en este país no se han cumplido nunca. Que dejen las armas, que las entreguen. Y que se entreguen ellos. Y que se entreguen ellos, es que es lo único que pedimos. Porque con el tiempo, doña Mercedes, la rabia, el dolor más pasional, si podemos decirlo así, se convierte simplemente en desesperanza. Quizá que sí, yo por lo menos. O sea, en mi caso, ya sabemos que tenemos que, es decir, cerrar una puerta y abrir la siguiente, porque con este dolor no se vive, con esta pena no se vive, porque no se vive nunca. Entonces sabemos que tenemos que cerrar. El dolor sigue, evidentemente, pero tenemos que cerrar esa puerta ya, ¿no? Pero yo creo que yo no sé, llegará un momento que... yo creo y esperemos que no se vuelvan a causar más muertes, porque yo ahora lo único que pienso es, ¿qué va a pasar ahora? Porque ellos van a seguir pidiendo algo.
Esa era la penúltima pregunta. ¿Qué cree usted que ocurrirá si el Partido Popular gana las elecciones, si el señor Rajoy, don Mariano, se convierte en presidente del Gobierno con esta última maniobra del señor Rubalcaba? ¿Qué va a pasar con ETA? Es que ese es el problema tan gordo que ahora vamos a tener. Porque ¿qué hacemos? Porque si no le damos, ¿qué va a pasar? Las armas, como no las han entregado, posiblemente vuelvan a lo suyo. Si se lo damos, también estamos haciendo mal. Porque hasta dónde quieren llegar, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Han metido al señor Rajoy en un callejón sin salida? Pues yo creo que sí, ¿eh? Porque yo creo que sí. Es un callejón complicado, cuando ven. Complicadísimo, es complicadísimo, ¿eh? A ver, aquí lo que hay que hacer, yo creo que lo que hay que hacer es que se cumpla la ley. Eso ya para empezar. Que se cumpla la ley y ya está. Eso Entre otras cosas porque todos los demás la cumplimos. Efectivamente. Es decir, el señor que ha robado una barrita de pan para darle de comer a sus niños, seguro que ha cumplido la pena de haber robado la barra de pan. Entonces, y como estos asesinos no han cumplido las penas, que lo que pedimos es que se cumplan las penas íntegras, y es que no han cumplido ninguno de ellos las ha cumplido, pues por lo menos que se cumpla la ley. Entonces, si es que el señor Rajoy entra, yo creo que lo va a tener muy difícil, porque primero aplicará la ley, claro. Si se aplica la ley, ellos lo van a coger por otro sitio o por otro lado. Es complicado, yo lo veo muy difícil en este caso. ¿Volvería usted al País Vasco? No. ¿Volverá al País Vasco? No. ¿Y va de vacaciones? Tampoco. Antes iba de vacaciones, cuando estaban mis tíos, iba de vacaciones y le voy a hacer un comentario. Yo tenía una amiga de toda la vida, del colegio, de cuando éramos niñas, en el mismo colegio habíamos crecido juntas, porque nosotros estábamos en Trincherpe y ella en Azcuene, o sea que estaba arriba. En San Sebastián. Efectivamente. Entonces, cuando íbamos de vacaciones, mi hermano y yo, también tiene ido, bueno, pues nos veíamos con los amigos de toda la vida. Pero es que un día, lo primero que se dignó a preguntarme es, Merche, tu padre era un chivato, ¿verdad? Con lo cual... Me imagino que dejaría de ser su amiga. Pues sí, para toda la vida. Desgraciadamente, para ella. No lo sé, pero por lo menos para mí, para toda la vida. Entonces, no he vuelto nunca más. Tampoco me tiene aliciente volver allí. Y más con ellos en el Ayuntamiento y en toda la Diputación de San Sebastián. No me extraña nada. Doña Mercedes Barreiro, gracias por estar con nosotros, por haber estado con nosotros. Ha sido un auténtico placer. Hasta una próxima ocasión. Muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias, Pablo. Y ustedes ya saben que a eso de las 9:30 en Noveacción, Popular Televisión Galicia, tienen una cita de lunes a jueves. Que pasen una buena noche.